9:29 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con nuestra primera invitada. Ella es Gladys Vía, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, Perú. Bienvenida. Bueno, gracias María Jesús y también a los televidentes por permitirme estar hoy día para poder conversar sobre un tema muy polémico que se viene discutiendo hoy en nuestro país, ¿no? En nuestro país, y fíjate qué interesante lo que citas, porque es una preocupación también en el mundo, ¿no? A partir, por ejemplo, de que lo haya dicho el propio Papa Francisco, ya cobra un ribete mundial también, Gladys, en el sentido de tratar de entender, que el propio Papa Francisco haya señalado esta situación de entender un poco mejor y de que la Iglesia se acerque un poco más a aquellas personas que han tenido que tomar la difícil decisión de, por ejemplo, interrumpir un embarazo a causa de una violencia sexual o un embarazo no deseado, ¿no? ¿La polémica está sobre la mesa? Claro, nosotras desde Católicas por el Derecho a Decidir, que es una institución que está conformada por mujeres de fe, ¿no? Y de que promovemos el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y que ellas puedan decidir libremente y en libertad de conciencia sobre sus vidas, sus cuerpos y sexualidades. En este quehacer, nosotros saludamos el pronunciamiento del Papa Francisco en este contexto de este jubileo extraordinario de la misericordia, que pueda acercarse más a las vidas y a las realidades de las mujeres, en ellas sobre todo en aquellas que han decidido no continuar un embarazo no deseado, y sobre todo que pueda llegar a los sacerdotes y a los obispos para que puedan de alguna manera absolver, pero lo que ellos mal han denominado el pecado del aborto. Nosotros consideramos definitivamente que el aborto no es un pecado, porque esta sí ha sido el resultado de una decisión tomada en conciencia, en libertad de conciencia, con información y sobre todo orada en relación de esa mujer con su Dios, con su Creador, y sobre todo en aquellas situaciones donde las mujeres son víctimas de violencia sexual o cuando las mujeres están en riesgo de perder su vida, ¿no? Entonces nosotros consideramos sí un acercamiento del Papa hacia las mujeres, pero también relevamos la situación en que también en la Carta determina que son situaciones que las mujeres viven de una manera muy superficial. Nosotras consideramos que no es una decisión superficial. Perfecto. Pero la situación es polémica, ¿no? Porque hay quienes podrían señalar efectivamente, está la Iglesia Católica haciendo una especie de libertad, ¿no? De propagando un poco de libertad en una decisión tan delicada como es interrumpir un embarazo, porque estás hablando de una vida. Nosotros como mujeres católicas, en toda la existencia, las mujeres han decidido no continuar un embarazo o abortar, ¿no? O sea, se ha dado y se va a seguir dando. No es que se promueva el aborto, al contrario, lo que se quiere es que se despenalice y que el Estado pueda garantizar que puedan ser servicios integrales que puedan acoger y dar atención integral a estas mujeres. Por lo tanto, el Estado tiene un rol fundamental. Definitivamente, y nosotros consideramos acá bien que las autoridades eclesiásticas puedan seguir el actuar del Papa Francisco en el sentido de no seguir influenciando sobre las autoridades para que puedan seguir criminalizando y culpabilizando a las mujeres que han decidido no continuar un embarazo, cuando estas son que deciden en un contexto propio que les toca vivir a cada una de ellas, ¿no? Y sobre todo también, ahí si me permites, nosotras desde la institución hemos levantado una investigación sobre lo que es la laicidad de las políticas públicas y cómo muchas de las influencias de autoridades eclesiásticas hacen que no se garantice ni se promueva los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país. Importantísimo también que el Papa ha señalado y ha sido muy claro en eso, ¿no? Un itinerario de conversión verdadera. Él lo que nos ha tratado de decir es que efectivamente no debería ser un delito, que los sacerdotes, ya no solo va a ser ahora un tema de los obispos, sino que los sacerdotes puedan resolver cuando hay un arrepentimiento sincero, de corazón. Definitivamente también, creo que también es importante relevar esta conversión, como un itinerario de conversión verdadera, porque creemos de que las mujeres, sobre todo en las autoridades eclesiales, en vez de acercar más a las mujeres
esto puede permitir estigmatizarlas y hacerlas sentir más culpables y dolor en ellas. Creo que también eso debe de manejarse con mayor podría poder. ser irreversible, Y lo que podría es peor. ser irreversible, porque o sea, estas situaciones en que las mujeres toman decisiones no son tan superfluas, como dice, son decisiones tomadas en dolor, con la capacidad ética y moral que tenemos todas las mujeres para poder Sí, decidir. además el dolor que es subsecuente al hecho mismo de haber sido violentada de manera sexual, violentada en su integridad, pero también en el alma, ¿no? Yo supongo. Claro, porque acá se vulnera su vida, se vulnera su dignidad, se vulnera sus derechos, y esos derechos deben de ser garantizados tanto por el Estado y deben ser reconocidos por la misma sociedad, y son la sociedad la que debemos ¿Cuál debería buscar. ser en tal sentido el rol de la Iglesia, llámese de los sacerdotes? El Papa Francisco ha hecho hincapié en que ya no solo, te repito, el tema va a ser como una especie de facultad de los obispos, sino que los propios sacerdotes puedan acercarse a aquellas mujeres que han sido, que han tenido que pasar por este momento duro. Por eso creo que es importante, nosotros hacemos un llamado a los sacerdotes para que puedan acercarse más a tener una relación más cercana a las vidas de las mujeres, ¿no? Y que puedan acompañarlas en los procesos de toma de decisiones y en los contextos que les toca vivir a mujeres, sobre todo en víctimas de violencia ¿De qué sexual. forma consideran que el Estado debe estar más presente? El Estado debe estar más presente con políticas públicas laicas, donde no haya injerencia, por ejemplo, de los legisladores al momento de debatir las políticas en base a sus percepciones de fe. Estas deben ser laicas, neutras, y eso no significa que no se respete la libertad de creencia. Justamente el Estado laico respeta. Somos un país laico. Somos un país laico por constitución, pero en la práctica tenemos todavía mucho que caminar, ¿no? Sí, pero es importante, ¿no te parece a ti que esto cambia de alguna manera, no? No digo que la ruta, pero ciertamente sí, Francisco va introduciendo aspectos diferentes de cómo la Iglesia ve este tipo de temas. Definitivamente, yo creo que es una puerta que acaba de abrir Francisco, y en el sentido de empezar a mirar y contextualizar las situaciones de las mujeres hacia nuestras vivencias reales, y sobre todo no quedándonos en el medioevo, ¿no? O sea, donde se tenía que, o sea, a las mujeres se les excomulgaba y toda una serie de cosas. Entonces yo creo que más allá del año de jubileo de perdonar, esa deba de ser garantizada como una política pública, ¿no? Ahora, claro que sí, dejar esta visión en el cambio, digamos, de lo que hablamos de esta visión pasa por dejar un poco más de lado aspectos dogmáticos para ser un poco más realista, ¿crees tú? Definitivamente. Hay muchos dogmas que son cuestionados, ¿no? Y donde muchas veces las personas, y sobre todo las mujeres, van a tomar muchas decisiones basadas en sus valores y en su libertad de conciencia, como decía al inicio, porque esta es la que le permite esa cercanía, lo que está bien y mal para ellas, ¿no? Entonces, y muchas veces la sociedad, las autoridades y sobre todo las autoridades eclesiásticas terminamos criminalizando, ¿no? Estigmatizando, ¿no es cierto? Sobre todo en una sociedad en la que de repente, como dice Francisco, no nos alejamos más de estas personas que de acercarnos. ¿Y por qué crees tú, no es casualidad que haya elegido precisamente, ¿no es cierto?, el jubileo extraordinario por la misericordia para tocar este tema que me parece muy controversial todavía? Definitivamente siempre el tema del aborto va a ser controversial porque son temas que todavía en la Iglesia no se ha profundizado, y también creo que también es relevante tomar en cuenta de que nunca ha habido una postura única en la Iglesia Católica en este tema, ¿no? Siempre se ha tenido diferentes posturas. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, a varios de las autoridades en la Iglesia, pero eso termina criminalizándose cuando se une a la parte no reproductiva de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando tiene que ver con el placer, cuando tiene que ver con la libertad, acá se empieza a criminalizar el aborto, ¿no? Lo que ha quedado claro es que aquí se busca también que haya un arrepentimiento sincero, porque de todas maneras estás hablando de interrumpir una vida de alguna manera, estás hablando de un embarazo, hay un embrión dentro de ti, hay una vida ya concebida, va a ser siempre un tema polémico. Sin embargo, las cosas van cambiando, ¿no? Definitivamente. ¿Cuál debe ser el rol de la familia frente a una situación como esta, según lo que ustedes dicen? Definitivamente acá muchas veces es, uno, acompañar, y dos, respetar las decisiones, ¿no? Y también creo que es importante en que la gente
los televidentes deben de entender que nosotras valoramos toda vida, ¿no? Pero siempre tenemos que contextualizar la vida de las mujeres, porque ellas están dentro de un contexto donde tiene que ver con familia, hijos y una serie de quehaceres para poder lograr una vida digna, ¿no? Entonces yo creo que es importante el acompañamiento, el respeto a las decisiones de las mujeres y sobre todo de la garantía de los derechos para ella. Y la libertad de conciencia. Y sobre todo eso, que Eso pueda es lo que respetar señala. la libertad de conciencia, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias por contarnos esta mañana su punto de vista. Un poco hemos tomado como contexto las palabras del Papa Francisco, ¿no? A partir del jubileo extraordinario por la misericordia. Gracias. Que les vaya bien, muchas gracias. Gracias Estamos también. siempre en contacto, hay muchos temas que involucran a la sociedad civil organizada cada día más. Gracias, María También. Jesús. Estuvo con nosotros Gladys Díaz, amigos, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, hablándonos de lo último que ha señalado el Papa Francisco en relación a aquellas mujeres que pasan pues por esta difícil, penosa decisión de tener que interrumpir algún embarazo. Nosotros nos vamos a la pausa a las 9:40, volvemos.